Bienvenidos. En este video seguiremos revisando el tema de razones o funciones trigonométricas. Bueno, en esta tabla ustedes pueden observar cuáles son las funciones trigonométricas. Son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo, que en este caso pues es el ángulo alfa, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Y es importante que ustedes conozcan cuál es la abreviación de cada una de estas funciones. El seno de alfa o de un ángulo se abrevia como sen de ese ángulo. Coseno de alfa se abrevia como cos de un ángulo y tangente de un ángulo se abrevia como tangente de ese ángulo o bien como TG de un ángulo. Esto es importante que ustedes lo conozcan. El seno se abrevia como sen, coseno como cos y tangente como tan o TG. Muy bien, entonces las funciones trigonométricas pues son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo. ¿Pero qué son esas funciones trigonométricas? Pues son el resultado de dividir dos lados, de los tres lados que tiene un triángulo rectángulo, ustedes van a dividir dos lados, ¿pero qué lados? Pues eso se los va a indicar la función trigonométrica. Por ejemplo, el seno de un ángulo va a ser va a ser el resultado de dividir el cateto opuesto de ese ángulo entre la hipotenusa del triángulo. El coseno de un ángulo va a ser el resultado de dividir el cateto adyacente de un ángulo entre su hipotenusa. Y la tangente va a ser el resultado de dividir el cateto opuesto de un ángulo entre el cateto adyacente de ese ángulo. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí en el seno de alfa tenemos que analizar el ángulo alfa. Hay que dividir para obtener el seno de alfa el cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo. Para alfa, que es este ángulo, su cateto opuesto es este lado azul, que es A, y hay que dividirlo entre la hipotenusa que vale, que aquí nombramos H. Entonces, el seno de alfa va a ser el resultado de dividir el cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa que es H. El coseno de alfa es el resultado de dividir el cateto adyacente de alfa entre la hipotenusa. El cateto adyacente para alfa, que es este ángulo, pues va a ser este lado rojo que está junto a alfa, que nosotros nombramos B, y la hipotenusa sigue siendo H. Por lo tanto, el coseno de alfa es el resultado de dividir B, que es el cateto adyacente de alfa, entre H. La tangente de alfa va a ser igual al resultado de dividir el cateto opuesto de alfa, que ya vimos que es A, entre el cateto adyacente, que ya vimos que el cateto adyacente de alfa es B. Ahora bien, analicemos las funciones trigonométricas, pero para el ángulo beta. El seno de beta, recuerden que la función seno siempre va a ser el resultado de dividir el cateto opuesto de un ángulo entre la hipotenusa. Pero bueno, hay que detectar para beta quién es el cateto opuesto. Este es el ángulo beta, su cateto opuesto, que está, digamos, en el lado contrario, pues es este lado rojo que nombramos B. El cateto opuesto de beta es B y hay que dividirlo entre la hipotenusa que es H. El coseno de ese ángulo beta pues va a ser el resultado de dividir el cateto adyacente para beta, que es este ángulo, pues su cateto adyacente es A, que es este lado azul, y hay que dividirlo entre la hipotenusa, que ya vimos que siempre va a ser, en este caso, H. La tangente de beta, pues es el resultado de dividir el cateto opuesto de beta entre el cateto adyacente de beta. El cateto opuesto de beta es este, que es el lado rojo, que se llama B, y hay que dividirlo entre su cateto adyacente, que es este, que nombramos A. La tangente de beta pues es el cateto opuesto de beta entre el cateto adyacente de beta, que es B, en este caso B entre A. Ahora vamos a ver cómo aprenderse que el seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo, en este caso alfa, es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para eso vamos a recurrir a esta técnica mnemotécnica que se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, y lo que quiere decir es, lo siguiente: el seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente.
Y lo mismo, bueno, está aquí, pero ya en forma de división. El seno es el resultado de dividir el cateto opuesto de un ángulo entre su hipotenusa. El coseno es el resultado de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es el resultado de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente de un ángulo. Muy bien, ahora con lo visto anteriormente vamos a realizar unos ejercicios para que todo esto quede más claro. En el ejercicio nos piden: calcula el seno, coseno y tangente, que son las funciones trigonométricas, con respecto al ángulo de 60 grados del siguiente triángulo rectángulo. Muy bien, el primer paso que tenemos que hacer para poder resolver lo que nos pide el problema, pues es identificar quiénes son los catetos en este triángulo rectángulo y quién es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más grande, que en este caso, pues bueno, este lado mide 1, este lado mide raíz de 3, que es aproximadamente 1.73, y bueno, hay otros decimales, y este lado, pues mide 2. El lado que es más grande de todos ellos, pues es 2, por lo tanto, esa será la hipotenusa. 2 es la hipotenusa, y los otros dos lados, pues serían los catetos. Ahora, para poder obtener las funciones trigonométricas, pues vamos a invocar a SOHCAHTOA. Recuerden que SOHCAHTOA lo que nos dice es que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno el adyacente entre la hipotenusa, y la tangente dividir el opuesto entre el adyacente. Vamos a obtener las funciones trigonométricas con respecto al ángulo de 60 grados. El seno de 60 grados va a ser dividir el cateto opuesto para 60 grados entre la hipotenusa. Este es el ángulo de 60 grados y su cateto o lado opuesto pues vale raíz de 3. Entonces vamos a dividir raíz de 3 entre la hipotenusa, que vale 2. Así de fácil podemos obtener o decir que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Recuerden que las funciones trigonométricas, solamente para obtenerlas hay que dividir dos lados del triángulo rectángulo. Eso es lo que significan. Entonces, en coseno de 60 grados, pues ¿qué lados del triángulo voy a dividir? El cateto adyacente de 60 grados entre la hipotenusa. Este es el ángulo de 60 grados y su cateto o lado adyacente pues es este, el que está adherido o pegado a 60 grados, que vale 1. El cateto adyacente, que vale 1, lo voy a dividir entre la hipotenusa, que ya vimos que vale 2. Por lo tanto, el coseno de 60 grados va a ser igual a dividir 1 entre 2. Y por último, la tangente de 60 grados, pues va a ser el resultado de dividir, como lo dice SOHCAHTOA, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para 60 grados, el cateto opuesto mide raíz de 3 y lo voy a dividir entre su cateto adyacente, que mide 1. Por lo tanto, la tangente de 60 grados va a ser igual a dividir raíz de 3 entre 1, y que bueno, eso es lo mismo que raíz de 3 sobre 1, es lo mismo que raíz de 3. Muy bien, ahora en este ejercicio, si se dan cuenta, es el mismo triángulo del anterior, pero ahora nos piden las funciones trigonométricas, pero con relación al ángulo de 30 grados. Igual invocamos a SOHCAHTOA y revisamos que el seno de 30 grados, bueno, la función seno hay que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Para 30 grados, el cateto opuesto es este lado, que mide 1, y lo voy a dividir entre la hipotenusa, que vale 2. Para obtener el coseno de 30 grados, yo debo de dividir el cateto adyacente de 30 grados entre la hipotenusa. Para 30 grados, el cateto que está adherido o pegado a 30 grados es este lado, que mide raíz de 3, y lo tengo que dividir entre la hipotenusa, que mide 2. Por lo tanto, coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2 para este triángulo. Y por último, la tangente de 30 grados va a ser el resultado de dividir, como lo dice SOHCAHTOA, el cateto opuesto de 30 grados entre el adyacente. Este es el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto mide 1 y el cateto adyacente mide raíz de 3. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es igual a dividir 1 entre raíz de 3 para este triángulo rectángulo.